Estaba hablando con el micrófono de silencio. Venga, Javi, buena suerte. Muy bien, pues nada, bienvenidos a la sexta píldora de formación, medidas de seguridad. Para el que no me conozca, soy Javier Custodio y estoy en el departamento de formación, pues con Sergio, Carlos, David Andújar y todos los que hayáis visto en el resto de píldoras. En esta píldora vamos a ver 4 puntos: precauciones, EPIs de seguridad, desactivación del alto voltaje y procedimiento de rescate. Y vamos a dividirlos en 2 grupos. Pero antes de eso, como viene siendo ya tradición en todas las píldoras, vamos a ver un poco la organización que vamos a llevar. Os voy a pedir amablemente que silenciéis los micros, que ya veo que lo habéis hecho todo. Si alguno tiene solamente una pantalla, os recomiendo que le deis a Escape, ¿vale? Para que tengáis en un lado lo que es la presentación, en el otro lado podéis ver los participantes y podéis ver las cámaras si queréis. Además, yo prefiero que si tenéis cualquier duda durante la sesión y queréis resolverla justo en ese momento, entiendo que es lo suyo, abréis el micro y me paráis un momento o me levantéis la mano. O si no, si es una pregunta un poco que no corre tanta prisa o que queréis hacerme luego a posteriori, la podéis dejar escrita en el chat y yo al final de cada punto intentaré mirar a ver si hay alguna pregunta escrita para poder contestar. Y por último, el botón de participantes. Normalmente en el resto de píldoras no se utiliza mucho, pero yo sí que os voy a pedir que lo utilicéis en esta porque vamos a ver más adelante un pequeño vídeo de unos 5 minutos y os pediré que levantéis la mano cuando hayáis visto todos el vídeo para yo saber quién lo ha ido viendo y no interrumpir al resto. Y nada, comentaros que los 4 puntos que vamos a ver los vamos a dividir en 2 bloques. El primer bloque estaría precauciones, EPIs de servicio y desactivación del alto voltaje. Y será el primer bloque porque está enfocado sobre todo a técnicos, ¿vale? Es un bloque que, digamos que son cosas que se van a ver que se hacen en taller. Precauciones que se toman en taller, material que se utiliza en taller y cómo se desactivan estos vehículos en taller. ¿Por qué hago hincapié en taller? Bueno, no es cualquier taller, tienen que ser siempre talleres certificados y será siempre por personal certificado. Ya lo veremos más adelante todo el porqué. Y por otro lado, veremos procedimientos de rescate, que sobre todo está enfocado a un usuario final, como puede ser un cliente o incluso personal de rescate, bomberos, remolcadores, etcétera. Todo ese tipo de colectivo que puede tener que ver con nuestro vehículo. Pues bien, empezamos con precauciones. Cableado de color naranja. Como habréis visto hasta ahora, en todas las píldoras, se hace mucho hincapié en este cableado de color naranja. A lo mejor no tanto en la píldora del Mild Hybrid, que en esta en concreto te dicen que no hay cables de color naranja. Por lo tanto, no hay que tener ese cuidado con el alto voltaje. ¿Por qué cableado de color naranja? Porque hay que tener cuidado con esto. Como acabo de decir, naranja significa alta tensión, alto voltaje, alta tensión. Y esto desde siempre nos han explicado que alta tensión puede suponer un peligro. En nuestros vehículos, como bien hemos visto, vamos a hacer un pequeño repaso, tenemos en nuestros vehículos eléctricos, tenemos siempre todos estos cables que llevan alta tensión, los tenemos de color naranja. Bien sea en el capó, como podemos ver aquí, en la parte delantera, también podemos ver piezas en el maletero, o sea, algún que otro cable de color naranja en el maletero. Todo siempre está tapado, o sea, no son cables que tengamos fácil acceso, o incluso por debajo del vehículo. Y ahora una pequeña explicación de por qué pone alta tensión. No sé si alguno lo habrá escuchado alguna vez, pero la tensión no mata. Lo que mata es la corriente. ¿Por qué entonces pone siempre peligro alta tensión? Una pequeña explicación muy simple es que la corriente, aunque sea lo que nos puede provocar daños y nos puede llegar incluso a matar, ¿vale? No hay que tomarse esto una tontería, es verdad, o sea, esto puede llegar a provocarnos heridas fatales. La corriente, si no va acompañada de una alta tensión, por mucha corriente que haya, no nos va a hacer nada. ¿Por qué se pone alta tensión? Si yo tengo alta tensión, yo no sé si hay alta o baja corriente, ¿vale? Pero si hubiese alta, me puede provocar daños irreversibles. En cambio, si hubiese baja tensión, por muy alta que fuese la corriente, no tendría la fuerza suficiente como para poder atravesar mi cuerpo y que me provocase algún daño. Por eso siempre vamos a ver que los carteles ponen peligro, alta tensión. Un ejemplo de estos carteles que os comento puede ser esta pegatina,
que está repartida en varias partes de nuestros vehículos eléctricos sobre todo. Como podéis ver, en todas ellas pone siempre en naranja, cuidado, alto voltaje, puede resultar herido o incluso puede causar la muerte. Además, no solamente hay que tener cuidado con estas cosas, tenemos que tener siempre cuidado y tenemos que llevar, si fuese necesario tocar cualquier cable naranja, tenemos que tener unas cosas en mente siempre. Jamás tocar cables naranja con las manos al desnudo. ¿Por qué digo esto? Si bien sabemos que el cuerpo humano está formado por un 70% de agua y un 30% de otras cosas, entre ellas sales minerales, el agua de por sí no es conductora. El agua pura, el agua destilada no es conductora, de hecho es un buen aislante, pero en el momento en el que yo le echo un poco de sal o cualquier otro tipo de componente, lo convierte en un gran conductor. Lamentablemente nosotros, como nuestro cuerpo está formado la mayor parte por agua con sales minerales, somos un gran conductor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no tocar nunca las partes naranjas con las manos al desnudo. Os propongo un pequeño experimento mental. Si yo cogiese, o incluso lo podéis hacer en casa si tuviese los materiales, si yo tuviese cables, una bombilla, una pila, y tuviese agua destilado o agua pura, y hago un circuito cerrado con todo eso, y en un bol yo echo agua pura, y conecto los cables en el bol, o sea, los pongo dentro, la bombilla nunca se va a encender. Como os he comentado, el agua pura es un aislante, no va a haber corriente en ningún momento. En el momento en que yo le empiezo a echar sal, veremos cómo la bombilla empezará a tomar luz. Si empiezo a remover y empiezo a echar cada vez más sal, veremos que la bombilla al final acaba luciendo muy bien. Es decir, esto demuestra que somos un conductor, porque nuestro cuerpo es prácticamente agua con sal. Bueno, no sales minerales, ¿vale? En el hipotético caso de que quisiésemos tocar, después de toda esta explicación, si quisiésemos tocar un cable naranja, os recomendaría, ¿vale?, que usaseis guantes y cualquier EPI de protección necesario. Normalmente, como estáis viendo, son cosas que la gente no tiene por casa, ni siquiera agua destilada, como decía, no es broma. Lo que me refiero es que los EPI de protección son siempre guantes que cumplen una serie de características, unas gafas protectoras, luego lo veremos más detenidamente, pero todo esto hago mucho hincapié porque es material que todos nuestros talleres tienen, que se les hace un envío inicial cada vez que abre un taller para que sean capaces de poder tocar estos vehículos. Además, no solamente EPIs de protección, sino que también todos nuestros vehículos cuentan, ojo, los electrificados, el mild hybrid no, porque no sería alto voltaje, pero el resto de vehículos electrificados cuentan siempre con un enchufe de seguridad que es necesario quitar. Siempre es necesario quitar. Luego os comentaré un poco más sobre estos dos puntos, sobre los EPIs y los enchufes de seguridad. De momento seguimos con precauciones y vamos a ver ahora el testigo de Ready. Ojo, importante, que me aparezca el testigo de Ready en el panel no quiere decir que sea algo malo. De hecho es bueno, si nos aparece Ready es que el vehículo puede circular. ¿Por qué digo entonces que hay que tener precaución con este testigo? No sé si alguno de vosotros ha conducido o si todos habéis conducido algún híbrido o algún híbrido enchufable. No nombro el eléctrico, ¿vale? Porque el eléctrico no tiene motor de combustión. Solamente hablo de los motores eléctricos, o sea, de los coches eléctricos que tienen motor de combustión como el híbrido o los híbridos enchufables. Si alguno ha montado un coche de estos y le ha dado al start, a lo mejor al principio el vehículo no ha hecho ningún ruido, ha quedado completamente en silencio porque se arranca en el modo eléctrico. Pero al ratito, sin previo aviso, arranca el motor de combustión, sin avisar ni nada. Esto es porque es una lógica que tienen estos vehículos para preservar la autonomía eléctrica. Cuando esta autonomía empieza a bajar, arranca el motor de combustión para aumentar esa autonomía. ¿Qué hay que tener precaución entonces? Si yo voy a realizar una tarea de mantenimiento, como pueda ser rellenar cualquier depósito, ya sea de aceite o líquido de limpiaparabrisas, o incluso voy a hacer una pequeña inspección a lo que es debajo del capó, o voy a lavarlo con un chorro a presión, ¿vale? Yo tengo que tener mucho cuidado de que el vehículo esté completamente apagado y que este testigo ready no aparezca. Simplemente yo puedo estar mirando o puedo estar con algo tocando para llenar o comprobar el nivel de aceite y el motor de combustión puede arrancar sin previo aviso, me puede asustar y se me puede pillar el pelo, se me puede pillar una manga, se me puede caer cualquier cosa. Podemos tener un pequeño accidente simplemente por no haber tenido cuidado de que este testigo no estuviese encendido. Por eso es muy importante que siempre que se realice cualquier tarea de mantenimiento básica o casera, por así decirlo, esté el vehículo completamente apagado. Comentar simplemente que estas cosas, a modo de curiosidad,
no deberíamos tener ningún problema en realizar las tareas básicas de mantenimiento. Si hubiese que hacer algo más, siempre tendría que ser en un taller. Vamos a ver ahora los EPIs de servicio. Como os comentaba, hay varios y siempre se suministran a todos nuestros talleres. Guantes aislantes. No son unos guantes cualesquiera. No nos valen unos guantes de goma típicos para limpiar. Siempre son unos guantes especializados que cumplen una normativa y en este caso son unos guantes que aguantan 1000 voltios y 300 amperios o incluso más en función de las características del entorno, bien sea humedad, bien sea el aire, etcétera. Pero son unos guantes especializados y exclusivos para este tipo de maniobras, para este tipo de acciones. Además, tenemos que utilizar siempre calzado de aislamiento, ropa de aislamiento y cascos de aislamiento, además de gafas de seguridad. Todo esto lo que hace es que evita cualquier contacto con el vehículo que nosotros podamos tener de manera accidental. No tienen que ser igual de aislantes que los guantes, porque el contacto con el vehículo de forma accidental con los guantes no existe. Yo me pongo los guantes porque voy a manipular el vehículo. Por eso estos guantes tienen que ser de mucho mayor aislamiento que el resto de componentes. Además, una máscara protectora nunca está de más porque siempre puede haber alguna pequeña chispa, alguna pequeña pieza que nos pueda saltar y como yo la cara la tengo al descubierto, puede caer, pues cualquier cable a lo mejor puede hacer contacto y me puede dar algún chispazo. También tenemos alfombras de aislamiento que se colocan sobre el suelo y láminas de aislamiento, que no hay que confundirlas con las alfombras. Estas láminas se colocan siempre sobre algún tipo de mesa, alguna mesa, carritos de estos para llevar materiales pesados y demás. Pues estas láminas se colocarían encima para que yo cualquier pieza de un vehículo eléctrico que coja, la saque y la ponga encima, si tuviese algún tipo de carga, que no derive y me pueda dar algún chispazo o algún componente, afecte a algún componente que haya en la cercanía. Y para acabar, se debe colocar adhesivos de advertencia encima del vehículo, que luego veremos en el vídeo que os comentaba cómo son, y acordonar la zona con un precinto, ¿vale? Para que quede claro qué zona está delimitada que podría ser peligrosa. Esto siempre el técnico cualificado que se encarga del vehículo debe tener todas las protecciones y tiene que ser el encargado de que todas estas medidas de seguridad se lleven a cabo. Una curiosidad de estos guantes, ¿vale? Es que nunca pueden estar defectuosos. ¿A qué me refiero con defectuosos? Bien sea porque caducan, estos guantes tienen una fecha de caducidad por precaución simplemente, porque la goma, como sabéis, se deteriora con el paso del tiempo, puede endurecerse, puede incluso llegar a quebrarse y generar alguna pequeña fisura. O incluso yo, trabajando con estos guantes, tienen que estar en perfecto estado. Si yo sé que se me ha caído, se le ha clavado un clavo o una grapa o le he hecho un pequeño corte sin querer, esos guantes no nos valdrían. ¿Por qué? Si yo cojo mi mano y tuviese una fuente de electricidad suelta y yo acercase mi mano, esta electricidad pasaría directamente a mi mano y nos electrocutaríamos en función de la potencia que tuviese esta electricidad, pues nos provocaría unos daños u otros. Si yo me pongo el guante y tengo esta electricidad, como comentaba, este punto eléctrico, y toco, no pasaría nada. ¿Qué pasaría si este guante estuviese en mal estado? Y yo tuviese una pequeña grieta, una pequeña fisura dentro del guante. En este guante lo que va a hacer la electricidad es buscar el punto con menor resistencia, que va a ser estas pequeñas grietas, y pasarían a mi mano. Por lo tanto, un guante que esté en mal estado, que tenga cualquier pequeña fisura, como comentaba, no nos valdría. O sea, sería un guante que no serviría para manejar este tipo de cosas. Por eso es muy importante que en los talleres estos guantes siempre se mantengan en buen estado y nunca utilicen guantes que no sepan de dónde han venido. Si yo no estoy seguro de que un guante está en buen estado, ese guante no debería utilizarlo. Hay ciertas pruebas que utilizan para saber si estos guantes están bien o no, pero si yo no tengo claro si este guante puede estar bien o no, es mejor no utilizarlo y utilizar unos guantes nuevos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vale? Parece que no hay ninguna duda. Perfecto. Pues vamos a pasar a la desinstalación del alto voltaje en los vehículos Kia electrificados. Siempre se siguen los mismos pasos en todos estos tipos de vehículos, ¿vale? Y como podréis ver, sobre todo por dónde estarán los enchufes de seguridad, son cosas que normalmente en taller no se debe, o sea, normalmente en taller se realizarían. Y que en casa, en nuestro garaje o incluso, bueno, mucho menos en la calle, son cosas que jamás deberíamos de hacer. El primer paso, y es común en todos, es desactivar el terminal negativo de la batería auxiliar. Esta batería puede estar situada tanto en el maletero como en el capó, como incluso escondida, pegada a la batería de alto voltaje.
¿Cómo se desactivan estas baterías que están escondidas? Bueno, todos los vehículos siempre tienen algún cable que te indica en el manual de taller que se tiene que desenchufar y que ese cable que desenchufas es como si estuviera desenchufando este terminal negativo que comentamos. El siguiente paso sería desactivar el enchufe de seguridad, desconectarlo. Estos enchufes veremos ahora a continuación dónde están situados, ¿vale? Pero una vez que desactivamos, que desconectamos este enchufe, el técnico tiene que guardarlo bajo su propia responsabilidad. Ese enchufe no se tiene que volver a colocar hasta que este técnico o esta persona encargada diga que el vehículo está preparado y lo último que queda es conectar esto. Es decir, este enchufe está bajo vigilancia de esta persona. Cuando nosotros desconectamos este enchufe, lo que hacemos es dividir la batería de alto voltaje en dos. Digamos que cortamos cualquier tipo de circulación de la batería para evitar que ésta suministre carga a cualquier componente eléctrico. No solo eso, sino que el siguiente punto es desconectar la batería del resto de componentes, ya que aunque yo haya desconectado, digamos, aunque haya partido la batería en dos, estas dos baterías siguen conectadas al resto de componentes electrónicos. Por eso yo, el siguiente punto que hago es desconectar este cable y dejar las dos mitades de mi batería completamente aisladas del resto de componentes. Vamos a ver ahora, como os comentaba, dónde están situados este enchufe de seguridad. En función del modelo, en el Soul EV, el SK3, el último que hemos sacado, el enchufe de seguridad está situado debajo de los asientos traseros. Como podréis ver, nadie en su casa normalmente levanta los asientos traseros, quita la tapa de seguridad y quita el enchufe. O sea, no es algo que se haga normalmente en casa. Siempre se hace pues, en un taller, como comentaba. Y no vale cualquier taller. Tiene que ser un taller certificado y con un técnico certificado. En el Soul PSV, el antiguo modelo, este enchufe de seguridad no está situado debajo de los asientos, ¿vale? Está situado en el suelo. Me comentan que sí se puede pasar al aspirador. Sí, el aspirador se puede pasar siempre y cuando no lo pases por ningún cable naranja. En el Niro HV, este enchufe de seguridad, ¿vale? Está situado en la parte derecha baja de los asientos traseros. Aunque este enchufe esté un poco más accesible, no quiere decir que tengamos que, o sea, que esté pensado para que el cliente o un usuario final lo toque, ¿vale? Está ahí porque es una situación un poco más sencilla de acceder para el técnico, pero bajo ningún concepto nosotros tenemos que quitarlo. Javier, Sí, perdona, sí, Sandra, pero los híbridos no tenían cables negros, o sea, no eran de alto voltaje, los de alto voltaje no eran los PEF y los eléctricos. tenemos híbridos enchufables y eléctricos. Todos estos son de alto voltaje. Y luego tenemos los híbridos medio híbridos, los mild hybrid, que esos no son alto voltaje, que son los que tienen una batería grande de 48 voltios. Esos no Ah, tienen cable vale, naranja. vale, vale. Solo es el Mild Hybrid el que tiene el cable negro. Exacto. El resto tendría cables naranjas porque son siempre baterías de alto voltaje. Vale, vale. ¿Vale? Gracias. Nada. Y continuamos. Por último, el Optima, que tendría el enchufe de seguridad debajo de la tapa del maletero. Como podéis ver, en estos tres modelos y en el Soul PS, en todos estos, el enchufe no está situado de manera sencilla que una persona pueda acceder a él. Está pensado para que si, vamos, no está pensado para que un cliente lo haga a propósito, sino justo todo lo contrario, para que el cliente sin querer no sea capaz de desactivarlo, porque como podéis ver hay que hacer un montón de pasos previos para poder llegar a desactivarlo. Vamos a ver ahora lo que os comentaba antes, el pequeño vídeo resumen. Es un vídeo resumen de la mano de Juan Ignacio Díaz Gámez, un antiguo formador que recordamos con mucho cariño en esta formación, y que en su momento realizó 3 vídeos para toda esta certificación básica de vehículos eléctricos. Nosotros vamos a ver solamente el tercer vídeo, que es sobre medidas de seguridad. Como os comentaba antes, lo voy a pegar en el chat para que podáis verlo. Es un acceso a YouTube, ¿vale? En el que podéis ver que tendréis distintas calidades para que podáis verlo sin ningún problema. Y son 5 minutitos. Yo más o menos contaré 6 minutos y medio a partir de ahora para que podáis verlo y no molestamos. Y como os comentaba, cuando hayáis terminado, por favor, levantad la mano y así vemos quién falta. Muy bien, pues adelante con el vídeo.
Bien, pues creo que ya estamos todos. Vale. Estaba haciendo así para saber si todo lo habíais visto. Muy bien. ¿Hay alguna duda sobre el vídeo que hemos visto o las cosas que hemos visto hasta ahora? Es un vídeo que está bastante bien y queda todo bastante bien explicadito. Vale, vamos a continuar entonces con el último punto, que es procedimientos de rescate. En este punto vamos a ver dos cosas. Por un lado vamos a ver las hojas de rescate o fichas de rescate y por otro lado vamos a ver las guías de rescate. Primero, las hojas de rescate son unas fichas que incorporan una información técnica muy básica y muy visual que se puede apreciar de manera rápida y que está pensada para personal especializado. Estas deben de ir siempre en el parasol delantero, bueno, no hay traseros, o si hay traseros, solamente en los delanteros del conductor. ¿Por qué? Es una información pensada para bomberos, personal de rescate, etcétera, que tiene que estar siempre situada en la misma posición, independientemente del vehículo que sea, para que ellos puedan acceder a esta información de la manera más rápida y que puedan proceder con las tareas que tengan que realizar. Vamos a ver ahora una ficha de cerca. La información que contiene siempre son un esqueleto o un gráfico del vehículo, en concreto en esto va a ser un Soul PSV, en el cual se indiquen mediante colores y recuadros cualquier posible parte que incluya un peligro a la hora de cortar. Yo no quisiera ser un bombero y tener que cortar sin saber que es un coche eléctrico y dónde puede haber un cable de alta tensión después de todo lo que me han explicado. Por eso, en estas fichas, nosotros vamos a poder ver de manera fácil y rápida dónde están situadas todos estos cables naranja que vemos. Vamos a poder ver también los generadores de gas que tienen los airbags, dónde están situados. ¿Alguien ha preguntado algo que no me he enterado? Vale, es que creo que hay por ahí un micro abierto. Vale, pues continuamos. En definitiva, estas hojas indican posibles partes que conllevan un riesgo a la hora de cortar o a la hora de perforarse mediante material para poder acceder a los vehículos. Hay muchísima más información de este estilo, aparte de las hojas de rescate, en las guías de rescate, que estas sí unifican toda la información técnica que cualquier profesional, sean bomberos, remolcadores o de este colectivo, necesiten para saber acerca de sus vehículos. Incluye información como la descripción del propio vehículo, cómo saber identificarlos mediante las líneas naranjas, los logotipos de eco, etcétera, etcétera. Toda esta información que nos hace ver que es un vehículo electrificado, que tiene componentes que no son convencionales que pueda tener un vehículo de combustión. Además, también tenemos una pequeña guía de todos sus componentes electrónicos para que nosotros podamos saber dónde están situados y qué hacen. Vemos también una pequeña guía de procedimientos de emergencia donde nos explica qué hay que hacer en caso de que el vehículo sufra algún tipo de incendio o incluso un vehículo electrificado caiga a un río, a un lago, a cualquier superficie que tenga agua. Además, también tenemos guías sobre una asistencia en carretera. A lo mejor este último punto es el punto que más nos interesaría como usuario. Javier, una pregunta. Ahora que haces a colación esto de los incendios, es que sí, ha habido siempre algún vídeo por ahí muy viral que un coche eléctrico que es muy difícil, si ha habido algún incendio, una cosa así, es muy difícil de apagarlo. ¿Que eso es verdad o no? Que ha estado incluso días el incendio
todavía abierto, vivo. ¿Es verdad o eso ya eso es un bulo y es normal y ya saben cómo apagarlo, se hace una espuma especial o lo que sea? A ver, lo que provoca el fuego al final es el oxígeno y cualquier material de combustión. ¿Qué es lo que pasa con las baterías? Las baterías llevan un material que si se calienta mucho o porque dices algún tipo de chispa, podría arder. Las baterías que nosotros tenemos son estancas y son muy seguras, lo que hace que sea muy difícil que ardan. Lo de que estén ardiendo durante varios días es a lo mejor porque no saben cómo apagar un fuego que, pero vamos, el fuego que tienen se produce por cualquier otro tipo de, o sea, se produce igual que el resto de fuegos. No es que sea un fuego especial que no se pueda apagar ni nada. Si se tiene los conocimientos necesarios para poder apagarlo, normalmente no debería haber mayor problema que taparlo con una lona ignífuga para que no haya más oxígeno, enfriarlo, las cosas habituales. Que haya estado incendiando durante varios días es algo muy raro. O sea, Sí, vale, no, vale. O a lo sea, mejor no, ¿es algún vídeo, alguna cosa así que siempre te preguntan que si es peligroso tener con el coche eléctrico, tener algún accidente de este tipo? Y no sé, no sabía si era verdad o simplemente era un bulo. A mí me extrañaba, la verdad, pero vamos. no, para nada. Cualquier incendio que pueda provocarse en un vehículo, una vez que el combustible, por así decir, no digo la gasolina o el diésel, sino lo que está ardiendo, una vez que ya se ha deteriorado, deja de arder. O sea, y las baterías no son más. O sea, no es algo distinto que pueda estar días y días ardiendo. A lo mejor el vídeo, ese vuelo que puede estar circulando es por precaución de los bomberos que al no saber cómo enfrentarse a un vehículo eléctrico, lo que hicieron fue acordonar la zona y dejar que el coche prendiese todo lo que pudiese prender. Pero Ah, el fuego se puede apagar sin ningún problema. Lo único que hay vale. que tener cuidado son estos métodos que te digo. Yo no puedo dispararle un chorro de agua a un vehículo eléctrico por todo lo que pueda pasar. Por eso te he comentado la técnica de la lona. Normalmente hay unas Ya, lonas especializadas que son sí, sí, ignífugas aislantes que se ponen por encima y lo que sí. hacen es que consumen todo el oxígeno que pueda haber. El fuego normalmente se propaga y continúa por eso, por el oxígeno. Si yo elimino toda esa cantidad de oxígeno, el fuego se tiene que apagar. Como mucho seguirá habiendo zonas calientes y demás, pero no supone mucho mayor riesgo que eso. Vale, vale, pues muchas gracias. Sí, será un fake, como dice Miguel Ángel, sí. Vale, vale, vale. Sí, Nada, era por curiosidad. Muchísimas gracias. nada. Aparte de, pues eso, cómo proceder en estos tipos de casos en los que se comenta, por ejemplo, a lo mejor una guía un poco más extensa, cómo taparlo con una lona, también tenemos una pequeña asistencia en carretera. ¿Por qué digo que este punto a lo mejor es el que más nos puede interesar como usuarios? No sé si sabréis, entiendo que sí, porque lo han contado ya varias veces, muchos de nuestros vehículos eléctricos tienen la función de regeneración, ¿vale? Lo que hace es que aprovecha el movimiento de la rueda sin necesidad de yo de pedirle fuerza al vehículo para esa energía, el motor eléctrico actúa como generador eléctrico y esa energía la utilizamos para recargar la batería. ¿Qué pasa en los típicos remolcadores que levantan las ruedas traseras y dejan las ruedas delanteras o al revés, las dejan posadas en el suelo? En este caso, lo que estoy haciendo es que yo muevo el vehículo y estoy moviendo esa rueda. Esa rueda va a generar electricidad. Por cómo está pensado el vehículo, generará electricidad al moverse. Intentará cargar la batería, pero como no hay ninguna lógica ni el vehículo está encendido, esa carga de energía y esa falta de gestión de recarga, lo que puede hacer es que puede dañar el vehículo seriamente, incluso llegando a inhabilitar o, digamos, dejar inútil la batería que tengamos. Por eso hay que tener mucho cuidado y siempre que veamos, o si tenemos algún vehículo de estos, si nosotros vemos que nos van a remolcar con un tipo de este remolque, es necesario que las ruedas delanteras o la que esté apoyada en el suelo lleven unos ruedines que sean los que se muevan y no sea la propia rueda la que se mueva. No sé si esto ha quedado claro, si hay alguna pregunta más sobre las guías de rescate. O sea, no puede, disculpa, no puede haber ninguna rueda que toque el suelo. Las ruedas Ninguna. cuando Ni, se... ni las motrices. O sea, las motrices estoy claro que no, pero las demás. Es decir, si uno tiene tracción delantera, me pueden remolcar con las traseras, rodando. a ver, si podemos evitar que el vehículo se mueva, porque nosotros no sabemos, a ver, si el vehículo está en las cuatro ruedas con apoyo eléctrico, pues entiendo que ninguna puede estar situada en el suelo. Si nosotros estamos seguros de que hay un par de ruedas
un eje en concreto que no esté asistido bajo ningún concepto por electricidad, pues no habría ningún problema. Pero es conveniente evitar mover las ruedas en un vehículo de estas características. Vale. No sé si ha quedado claro. Lo importante es que la rueda que puede actuar como generador no se mueva. Eso es lo más importante. Dentro de lo que podamos hacer, si conseguimos que eso no se mueva, bastaría. ¿Pero Si esos coches podemos, sabríamos cuáles son? ¿O son las 4? ¿Son el eje delantero, el trasero, los 2 ejes? pues sé que tenemos, bueno, en nuestros vehículos creo que solamente tenemos tracción a 2 ruedas, bueno, asistencia eléctrica a 2 ruedas. No estoy seguro que tengamos alguna que haga las 4 ruedas. No sé si aquí Sergio nos puede ayudar, pero creo que no tenemos ninguno que tenga 4 ruedas. Actualmente solo las delanteras. De momento no tenemos ningún 4x4 que sea híbrido o incluso eléctrico puro. Gracias, Sergio. Vale. Gracias. Normalmente lo comento porque como suele ser las traseras las que se colocan en alza y las delanteras las que van apoyadas en el suelo, pues por eso más que nada. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no pueden rodar? El vehículo, el motor eléctrico, funciona de tal manera, cualquier motor eléctrico funciona de tal manera que cuando yo giro las ruedas, genero electricidad. O al revés, si yo enchufo electricidad a ese motor eléctrico, hago girar las ruedas. En este caso, si yo giro las ruedas, estoy generando electricidad. Como el vehículo está apagado, la lógica del vehículo de carga y demás no está activa. Entonces, esa energía, esa electricidad que estoy generando, no soy capaz de gestionarla. Yo no sé si la carga está a tope, no sé a dónde tengo que derivarla. Digamos que no sabríamos qué hacer, o sea, el coche no sabría qué hacer con esa carga que está generando porque no sabe cómo gestionarla. Lo que puede provocar en que se caliente la batería, el vehículo al no estar enchufado no refrigera la batería o cualquier componente, lo cual puede llegar a quemarse. Si se quema un componente eléctrico, pues bueno, se cambia el componente a las malas y ya está. Pero si llegamos a quemar la batería, no es un componente barato y fácil de cambiar. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado a la hora de moverlo. Si yo empujo un poco el coche estando parado, no pasa nada. Sobre todo es cuando lleva mucho rato circulando. Vale. Vale. ¿Alguna duda? No sé si ya queda alguna que otra duda sobre este tema. Sí, bueno, yo tengo una duda. Sí. En situaciones, por ejemplo, que llueve en exceso, con los coches de combustión solemos tener cuidado con la entrada de aire. En los eléctricos, al llevar todo el cableado y baterías abajo del todo en el suelo, si el nivel del agua rebasa donde están las baterías, ¿pasa algo? No. Como he comentado antes, todas las conexiones que hay de un vehículo eléctrico están muy protegidas y no son simplemente 2 conectores y ya está. Si habéis visto alguna vez de cerca algún cable naranja, estos siempre van muy bien sellados, van siempre con enclavamiento en el enchufe y luego además la batería, todas están selladas, no sé si doblemente, pero están todas herméticamente selladas, de tal manera que a no ser que entre agua dentro del vehículo que pueda caer por dentro de la batería, por mucho que rebase el nivel de la batería, o sea, la altura de la batería, perdón, no debería ocurrir nunca nada. Sobre todo, hay que tener cuidado si hubiese algún desperfecto. Eso sí, si hubiese algún desperfecto en la batería o algún cable pelado, que nosotros no nos damos cuenta porque no está haciendo ningún corto, pero la altura del agua sí que llegaría, ahí sí que deberíamos de tener cuidado. Pero si el vehículo está en perfectas condiciones, no deberíamos de tener ninguna preocupación como usuario. A ver, si el agua te está llegando a la altura de las rodillas, ya no es que haya llegado al nivel de la batería, sino que lo ha sobrepasado y se te ha inundado el coche. Eso ya entraría dentro de los rescates de emergencia, como he comentado antes. Vale, Pero a nivel de las rodillas te refieres dentro del vehículo, ¿verdad? Dentro del vehículo, sí. O sea, si yo estoy sentado dentro del vehículo y tengo agua a las rodillas, puede suponer un peligro. En el Soul eléctrico, si no me equivoco, la refrigeración coge la suelta hacia arriba o sea, digamos que hay una conexión directa entre la refrigeración de la batería con el habitáculo. Es decir, si yo tengo agua dentro del habitáculo, este agua sí que podría llegar a entrar dentro del compartimento. En el Soul PSV. Vale, o sea que si tienes un accidente de que te caes en un puerto o en cualquier sitio, la puedes llevar clara, ¿no? Claro, Dentro del agua. sí, a ver,
dentro de lo que cabe, si el vehículo está apagado, se supone que los PRAs están desconectados, por lo tanto no debería haber ningún problema. Te estoy hablando de situaciones muy excepcionales en las que tengamos un riesgo a la hora de caer al agua y nos pueda suponer un problema. Vale. Si el vehículo está completamente apagado, no debería de pasar nada. ¿Vale? Tenemos los PRAs, tenemos fusibles, tenemos un montón de componentes de seguridad para evitar todo esto. El fusible, Javi, yo creo sobre todo, ¿verdad? Es lo primero que fundiría porque sería el contacto más... O sea, habría una sobretensión y el fusible rompería. Por eso digo que son situaciones muy excepcionales en las que, digamos que todas las medidas de seguridad fallasen y en el hipotético caso de que todo fallase, encima tendría que estar el vehículo encendido y yo dentro de él. O sea, es muy, 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 muy raro que esto llegase a ocurrir. Estos vehículos piensa que pasan un montón de pruebas antes de que puedan salir y todas estas cosas se tienen en cuenta. Vale. No sé si te he convencido de que es seguro. Sí, salvo que des marcha atrás y te caigas en un puerto con el coche encendido. A ver, es que son situaciones que normalmente no suelen ocurrir. Son cosas que no... Sí, son ¿Sabes? muy raras. Pero Claro. aún así yo creo que el fusible rompería antes. Porque habría unas horas, la batería empezaría a soltar mucha corriente de golpe y el fusible no En aguantaría. el primer momento en el que haya un cortocircuito, Eso la es. batería debería de... Un positivo con negativo, eso es. Si se junta Exacto. positivo de alta tensión con negativo de alta tensión, el fusible salta. Está para eso. Exacto. Vale, gracias. ¿Vale? Sí, sí. Muy bien. Gracias. Pues no sé si queda alguna otra duda y con esto habríamos acabado. Por eso ahora, si hay alguna duda de todas las diapositivas o de algo más sobre seguridad y demás, me la podéis preguntar por aquí. O si no, si os surge alguna duda en cualquier momento, podéis preguntarnos tanto a formación como a Hotline, os escribís un correo y estaremos encantados de ayudar. Vale, parece que no hay ninguna tampoco por el chat. Muchas gracias. No. Vamos simplemente a recordaros las píldoras. Ahora mismo vais por la mitad. La que os tocaría mañana, creo, mañana sería con Diego, la carga de un vehículo Kia. Y por último, la 8, 9, 10 y 11, que ya sería para acabar. Nada, muchas gracias a vosotros por vuestra atención, por vuestras preguntas, se agradecen mucho, la verdad, y espero que os haya gustado esta píldora. Muchas gracias a ti, Javi. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti, hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós. Pasad buen día. Igualmente, chao. Igualmente.